¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar con esta clase que, como les indicaba, ustedes la modalidad que hayan elegido realizar, sea complexivo, sea el artículo científico o la tesis, van a ir tomando las partes que yo voy a explicar. Por ejemplo, lo que van a necesitar de acuerdo al formato de su modalidad de titulación. En esta ya vamos a empezar ahora a revisar contenidos, vamos a hacer ejemplos para que ustedes también tengan la idea y luego, pues, bueno, la próxima semana hay evaluaciones, ¿ya? Y justamente lo que vamos a ver hoy día va a entrar dentro de esa evaluación, pues que es el rubro que yo tengo que calificar. Y tendrán que hacer también ya como ir armando su proyecto, ya para que ya vayamos a la par. La mayoría, bueno, está por lo que es examen complexivo, entonces les va a servir, como les decía, para ambas partes, perdón, para las tres partes, aunque bueno, pocos se han decidido por tesis, pero tienen que ustedes entrar a su formato, por ejemplo, ya, hoy revisé lo que es cómo hacer el título, cómo hacer los objetivos, lo tenemos que ir haciendo a la par con su proyecto, ¿ya? Entonces vamos a entrar un poco en materia y antes de nada, ¿por qué nosotros, sea el proyecto que ustedes hayan decidido, quisieron investigar? ¿Ya? Porque primeramente ustedes deben saber por qué yo voy a hacer ese tema. ¿Ya? Y si les gusta todavía el tema, pues va a ser mucho más fácil que ustedes lo puedan desarrollar, ¿ya? A diferencia de que de pronto no tengan idea. Pero si todavía no tienen idea y no saben qué hacer, pues también les va a servir mucho el de cómo plantearse el tema porque vamos a iniciar desde cero. Entonces, una investigación siempre necesita una idea. Para que usted pueda investigar y quiera hacer un proyecto, tiene que tener una idea para que venga el proceso de desarrollo, ¿ya? Si usted tiene una idea, va a constituir el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse. Estas ideas surgen, por ejemplo, de experiencias individuales, de pronto de algo que usted escuchó en una noticia o de que le llama la atención de lo que hasta ahora usted ha estudiado dentro de su carrera. Y si necesita, por ejemplo, tiene la idea y quiere indagar más, pues están materiales audiovisuales, está lo que es el Internet, está YouTube, está el ChatGPT mismo, ¿no? Que es una herramienta que yo digo como que ustedes tuvieran una secretaria, como que nosotros tuviéramos una secretaria. ¿Por qué? Porque les va a dar una ayuda. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Leer, enfocarse y van a ir desarrollando su idea. Porque no se trata de ir y copiar y pegar y listo, estuvo. Porque si usted no lee, imagínese cómo va a ir armando todo lo que va a ir investigando en la web. ¿Ya? Entonces, una idea de investigación puede surgir donde se congregan incluso grupos de personas, ¿ya? Yo me imagino que ustedes a lo mejor en sus prácticas también conversan y dicen, no, mira, mejor de esta forma, o nace una idea o nace una sugerencia. Entonces, es importante que tengan esa idea para hacer. Ahora, la delimitación del tema, ¿ya? ¿Cómo va a estar conformado este tema? Usted debe enfocarse concretamente al área de interés, ¿ya? Dimensionar. Por eso es que cuando algunas me preguntaban y decían, mire, este tema, quiero proponerlo. Y a veces cuando lo ponemos muy general, eso implica investigar un todo, ¿ya? A que nosotros delimitándola, ¿qué significa delimitar? Poder delimitar geográficamente, ya no a lo mejor toda una ciudad, sino el lugar en donde vivo o el cantón en donde resido. Delimitar, por ejemplo, al tiempo. Es decir, yo lo puse como le puse de forma general, imagínense cuánto tiempo podríamos que investigar, pero si usted lo pone en tiempo, en el año 2023, en el año 2024, usted lo está delimitando. Entonces, especifica un área. eh, Ahora, en el caso de ustedes y los que tengo aquí también están de contabilidad y también están de aplicaciones web. Entonces, esa es otra manera de delimitar lo que nosotros queremos investigar.
ya sea por el tiempo que debes tener para terminar la tesis o las poblaciones de estudio, ¿ya? Precisamente por eso es importante delimitar en dimensión, en espacio o en geografía, como les decía, ¿sí? Y en el área que quieran desenvolverse e investigar. Y las preguntas básicas para delimitar el tema de investigación, ¿cuáles son? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Ya? Eso implica el lugar, ¿no es cierto?, dónde lo voy a realizar. ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, ¿qué quiero lograr yo con ese tema de investigación? Por eso es que yo les vuelvo y les recalco, si ustedes se enfocan y dicen, y al menos sienten emoción y les gusta y dicen, bueno, yo quiero investigar eso, va a ir dándose las ideas. Pero si usted, por ejemplo, ya dice desde ahorita, no, ese es un tema que está complicado y vendrá otro y todo va a estar complicado. ¿Ya? Entonces, hágase estas preguntas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y cuándo? Acuérdense de que quedan ya unos meses, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir aprovechando lo que tienen, ¿ya? Y no se olviden, yo les dejé las diapositivas también en cuanto a las normas APA, revisarán, porque es importante ya cuando vayamos al marco metodológico hacer esas respectivas referencias de nuestras normas APA. Y entonces es así que hay varios enfoques de investigación, enfoques cuantitativos, que son números, que son prácticamente análisis estadísticos, financieros, correr modelos. De pronto los que sí están en aplicaciones web dicen, estoy haciendo un programa, ¿ya? Entonces eso me implica que yo pueda tener a lo mejor varias cifras, muchos números. Ese es el enfoque cuantitativo. Un enfoque cualitativo, en cambio, es una recolección de datos sin medición numérica, sino información. Es decir, que yo necesito conocer información a través de diferentes métodos de recolección y me dedico simplemente a hacer un análisis general, ¿ya? No va más. Es decir, que a lo mejor no tendría que implicar mucho número, ¿ya? Pero si nos vamos, o su tema de tesis a la final, perdón, su tema, bueno, de investigación está entre números y está entre no palabras, entre números y análisis o recolección de datos, es decir, información, significa que es un enfoque cuantitativo y cualitativo, y es un enfoque mixto, que hay de ambas partes, ¿ya? Entonces, por lo general, el examen complexivo, ¿qué va a ser? Un enfoque mixto. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que levantar en el caso de contabilidad, estados financieros, tendrán que, si se decidieron por alguna empresa, entrar a la superintendencia de compañías, descargarse los estados financieros, de pronto también conocer las utilidades, las pérdidas, lo que ustedes vayan a analizar. Si estoy en aplicaciones web, ¿no es cierto? Buscar, desarrollar de pronto algoritmos, lo que esté al alcance de su tema de investigación, ¿ya? Entonces, miren, a la final, pues se enfoca en el enfoque mixto que tiene tanto un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. Y bueno, hay tipos de investigación, ¿no? Esta investigación básica, aplicada, tecnológica, dependiendo del área. Hay un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Es decir, que se va a ir usted, en el momento en que se va desarrollando vamos descubriendo qué es nomás lo que va a tener qué nivel de alcance en mi investigación, ¿ya? Muchos, por ejemplo, si se dedican a correr modelos o hacer, por ejemplo, miren, cuando nosotros en economía queremos predecir la inflación que más o menos un aproximado vamos a tener en los 6 meses, se hacen modelos correlacionales, ¿ya? Estadística se utiliza muchísimo, ¿ya? Entonces, aquí va a ser el nivel o alcance que ustedes vayan a utilizar. Por lo general, bueno, pues va a ser exploratorio, ¿no? Porque ustedes van a empezar a desarrollar proyectos, van a empezar a hacer un análisis, ¿ya? Porque ustedes todo eso es lo que van a descubrir con su investigación. El diseño de la investigación puede ser experimental y no experimental, ¿ya?
Es decir, que yo voy a tener información de pronto que voy a probar algún método, voy a probar alguna aplicación o de pronto estaba yo leyendo que pueden desarrollar en el, sistemas contables, bueno, etcétera. Y como en algún momento yo les comentaba que imagínense si sus conocimientos se unen justamente con los compañeros de aplicaciones web y desarrollan algo que pueda servir para su carrera, ¿no? Pero ya esos son proyectos, ¿no? Que ustedes pueden a lo mejor visualizarlos a futuro. La población, pues, es una unidad de análisis. ¿Qué significa? Miren, si me dicen que van a hacer un estudio eh, del Cantón Catamayo, ¿no es cierto? Estamos hablando de una población extensa. ¿Y yo qué voy a tomar? Una muestra, ¿ya? Eso aplica para encuestas, por ejemplo. Quienes quieran conocer información, dicen, a ver, yo voy a levantar información sobre, quiero saber cuántas personas están en el negocio RIMPE, aunque bueno, eso fácilmente en el SRI, pero si ustedes dicen, bueno, yo quiero conocer el, los tipos de comercios que hay en Catamayo, ¿no? Entonces yo voy a lo mejor a una base de datos, le hago un análisis, pero una muestra, es decir, que yo voy de a lo mejor 1000 comercios, una muestra significaría unos 120, 200 para poder hacer mi estudio. Ya, igualmente para los de aplicaciones web, ¿cuántas personas, por ejemplo, a lo mejor desearían tener una aplicación de, para los choferes, por ejemplo? Que esa aplicación, puedo desarrollar una aplicación que me permita conocer ya cuando yo no tengo que ir a muchos kilómetros, o que me indica pues el cambio de aceite, o que me indica que estoy a lo mejor por cometer una infracción, etcétera. Les doy ahí ideas hace algunos días leía que, por ejemplo, en España, ¿qué pasa? Si el vehículo se está saliendo de su carril, esa aplicación le indica que se está saliendo del carril. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Ya? Y los límites de velocidad, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer yo? Ya tengo delimitada, ¿no es cierto?, una población que sé que son los transportistas y que yo de ahí voy a utilizar una muestra que ya es un número menor, porque imagínense conocer la información de miles. Sería un estudio extenso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Simplemente se tiene que obtener una muestra y se empieza a aplicar, sea las encuestas o sea el método de recolección de información que decidamos. Y para eso hay técnicas como encuestas, cuestionarios, análisis documental, entrevistas, etcétera. ¿Ya? En los análisis de datos tenemos lo que es la estadística descriptiva, que son las tablas, que son las gráficas, que son las barras, ¿ya? Gráfico de barras o gráficos circulares. Y la estadística inferencial, pues ya que aplica un poco más modelos correlacionales, pero que eso no implica con ustedes en este caso, ¿ya? Preguntas hasta el momento. Pregunten, pregunten. Miren. Una vez que ustedes eligieron el tema, ya, la mayoría ya lo tiene y ya si hay cambios, pues créanme que serán muy pocos que en el transcurso mismo del desarrollo del proyecto se los va realizando, ya, hasta cuando ya esté finalizado el proyecto, ya. ¿Qué es lo que usted debe evitar? Temas que ya se hayan investigado. ¿Ya? ¿Por qué nosotros estamos pidiendo o por qué se ha logrado? No sé si ya tendrían alguna respuesta, bueno, de la modalidad de titulación, porque se busca que los proyectos no se repitan, ¿ya? Que sean temas nuevos. Entonces, ojo con eso. Estructurar con mayor claridad la idea de investigación. Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación.
Algo muy importante que también deben tener en cuenta es que el título no es mayor de 15 palabras, ¿ya? Entonces, no, o sea, no significa de poner un tema tan extenso, ¿ya? A menos de que obviamente pues ya con su docente tutor o eso lo establezcan de otra manera. Hay algunos temas importantes, elementos de resaltar, que es indagar si realmente es una novedad, si es algo nuevo, ubicar el problema en la realidad actual, vislumbrar los efectos o consecuencias científicas, tecnológicas de la investigación, identificar instrumentos que podrían ser utilizados o potenciales elementos para la construcción del instrumento, ¿ya? Es decir, que esa investigación, cuál aporte va a servir incluso para la sociedad, de pronto algún tema económico que pueda impactar. Entonces, es muy importante, ¿ya? Pero como, bueno, la mayoría está en examen complexivo, pues imagínense, lo importante también es de que ustedes van a poder realizar un análisis eh, o levantar información de alguna empresa que ustedes quieran estudiar o de algún tema importante económico, ¿ya? Y pues en el caso también para los chicos de aplicaciones web, qué importante es que a lo mejor se puedan plantear con el tiempo que tienen el poder desarrollar alguna aplicación, aunque creo que eso es un poco más, pues sí lleva de tiempo. Y lo que ya me imagino ustedes también, pues es lo que quieren ya es culminar también con su ciclo de estudios y su titulación. Miren, para recopilar la información del tema de investigación, es decir, usted tiene una idea y dice, bueno, yo quiero, por aquí tengo unos temas, vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Unos temas como para que nosotros vayamos, em, es decir, que tanto como para ambas áreas, ¿no? Es importante que sepan, como les decía, qué es lo que quieren investigar primeramente, porque si no tienen la idea, y a pesar que ya tienen que tener sí o sí, porque ya estamos en enero, miren, por ejemplo, contabilidad, impacto de la implementación de las normas internacionales de información financiera, que son las NIF, en pequeñas y medianas empresas. Si ustedes observan este tema, ¿qué podrían decir? Que está muy general, a lo mejor no hay delimitación. ¿Qué es lo que ustedes le aumentarían? Y de igual manera tengo aquí temas, integración de inteligencia artificial en el diseño de interfaces dinámicas para aplicaciones web, ¿ya? Son ejemplos, ¿ya? Que no quiero que interfieran en nada, por ejemplo, con lo que ustedes ya están enfocados, pero para hacer un análisis un poco del tema, ¿qué ustedes pueden analizar? A ver, ¿qué están en estos temas? ¿Estarán bien, no estarán bien? ¿Qué opinan? ¿Qué le faltaría? Tenemos tres ejemplos aquí. Obviamente que está muy general. Yo tengo aquí análisis comparativo de métodos de valoración de inventarios y sus efectos en los estados financieros. ¿Qué está? A ver, Yajaira, ¿qué podemos observar?
primeramente que yo tengo que hacer esta valoración de inventarios ¿a quién? A una empresa, porque si no, ¿a quién le voy a hacer? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Buscar una empresa o delimitar a la empresa que yo tengo en mente y empezar a hacer eso. Y un año, es decir, que en este caso podría ser ahora el año que se terminó, entonces análisis comparativos de métodos de la valoración de inventarios de la empresa tal y su efecto en los estados financieros en los años 2023-2024, ¿ya? Ahí es un tema que está, ¿qué características nos decía del tema? Que tiene que estar delimitado, que tiene que haber una ubicación geográfica, ¿no? Es decir, un lugar en donde, cómo, ¿ya? Y ya me ayudaría más, ¿ya no es cierto? Está más delimitado. Entonces yo voy a suponer que estoy aquí de la empresa mm, Gabrilosa, ¿no? Un ejemplo, que tenemos esa empresa en Loja, ¿ya? Y su efecto a ver, vale, y su efecto en los estados financieros en el año 2024. Y acuérdense que ya hay información, ¿no? Que ya se tiene que subir incluso la información en este mes, me parece. ¿Ya? Y de igual manera, integración de inteligencia artificial, ¿ya? Implementación, ustedes que saben más ese término para los que son de aplicaciones web, ¿qué es lo que faltaría, por ejemplo? ¿O qué otro tema utilizarían? De igual manera que nos falta aquí, delimitarlo. ¿Ya? A lo mejor ellos aquí no podré ir un año, pero sí delimitarlo eh, para que no quede muy general, ¿ya? O aumentarle algo, no sé los términos que ustedes más utilizan, está Vanessa, está Jonathan, ¿qué le faltaría a ese tema? ¿O qué le implementarían? ¿O qué le quitarían? Jonathan también lo vi por aquí, está Vanessa, ya. Entonces, preguntas, están calladitos. Miren, ¿y qué recursos puedo yo utilizar como para averiguar o investigar un poco más, dependiendo del tema, ¿no? Miren, si a lo mejor de pronto me sirve lo que es la legislación, las leyes, dependiendo, ¿no es cierto?, del área, están las estadísticas, hay páginas web, repositorios. Es decir, que usted también puede buscar temas relacionados que le sirvan. Si estoy haciendo un tema de estados financieros, pues voy a buscar justamente temas relacionados que me van a servir de mucha ayuda, ¿ya? Y no quiere decir que yo voy a copiar y pegar, sino que puedo utilizar información o autores o de pronto la bibliografía de esos artículos me van a poder guiar o de esos temas ya que ya están realizados, lo que me pueden servir la bibliografía que está ahí y que me va a brindar una mayor facilidad, ¿ya? Está también está el Google académico, está información, como les decía, en diferentes repositorios de las universidades, que incluso hay libre entrada, es decir, que son gratuitos y ustedes pueden obtener también información, ¿sí? Ya, el título de la investigación es lo que se define, ¿no? El tema de la investigación, claro, conciso y sin ambigüedades, hacer referencia a un problema soluble dentro del campo científico de su área de estudio. En ese se deben identificar variables, objetivos, así como inferir en las hipótesis, ¿ya? Que eso también lo vamos a ver. Así como la muestra y población de estudio, de preferencia no debe tener más de 18 palabras, no debe intentar explicar el problema, es muy general y debe delimitar el espacio en tiempo y de investigación. Entonces, siguiendo el modelo del examen complexivo, ya en la que la mayoría están.
¿qué es lo que yo voy a hacer? Planteamiento del problema. Y no es que esto no sirva, por ejemplo, para el artículo científico, le sirve, pero pasa que no se lo redacta como tal, planteamiento del problema, no. En lo que yo voy obteniendo información, lo voy a plantear. Pero ya para pasar al artículo científico no es que va a decir como en examen complexivo, planteamiento del problema. ¿Me va a servir? Sí, porque es el desarrollo, ¿ya? Ya el artículo, como les decía, son menos hojas, pero porque ya yo he ido investigando esta parte ahí, a la par, ¿ya? Entonces, como dice planteamiento del problema, ¿no es cierto? Significa que hay un problema como tal que yo lo quiero investigar, que yo le quiero dar solución. Por eso es que, ¿qué me dice? El problema es susceptible de resolverse mediante una investigación. ¿Es un problema nuevo o ya existen trabajos sobre él? ¿Las soluciones de la investigación son pertinentes? ¿Se ha identificado claramente las variables y dimensiones de estudio? ¿Los términos están suficientemente definidos? ¿Sí? En- entonces, este planteamiento del problema es la problemática, ¿no? Que yo quiero ir descubriendo, que yo quiero ir desarrollando, a la que yo le quiero dar, como decir, voy a resolver este problema. ¿Ya? Entonces, eso es la problemática específicamente de mi artículo, de mi investigación. ¿Ya? ¿Qué yo debo plantear? El plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Se describe la realidad problemática de lo general a lo específico. Delimitación de las variables de investigación. ¿Ya? De igual manera, para esa delimitación yo tengo que tener mi objeto de estudio, ¿sí? Es decir, como ya estamos en el área financiera y también en lo que es la tecnológica, ya sé que va a ser mi área o la temática o el tema donde voy a desarrollar. Ya lo que me toca es ponerlo geográficamente. ¿Qué es lo que, sobre qué lugar, sobre qué, en qué de pronto me quiero enfocar, en qué área, en qué mercados, etcétera? Temporal, se debe delimitar el tiempo en que se realizará la investigación, ¿ya? Es decir, el tiempo que va a durar la investigación. Y es así que vamos a analizar un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo es? Ya de acuerdo a los temas que tenemos, vamos a analizar una problemática. Vanessa, con el tema con los que planteé, ¿está algo, por ejemplo, de que se le pueda aumentar, de que ahí sí yo fallo un poquito porque ustedes tienen más conocimientos, ¿no? De su área, pero para podernos enfocar. ¿Mm? Ahora sí no quieren hablar. ¿Qué les pasa? A ver, están calladitos. Preguntas. Mónica, ¿cuál es su tema? A ver si están ahí. Sí, estoy aquí, pero no tengo, déjenme verlo si lo puedo hacer en el compu, pero no, lo que pasa es que estoy conduciendo. Ayer. Bueno, lo único que yo puedo comentar es que ya quiero que sea abril. ¿Ya? Está medio complicadito eso. Una preguntita. Oiga, ¿y los que vamos a dar el examen, cuándo más o menos nos dan lo que es las preguntas? Ya cerca de que vayan a dar el examen, les dan creo que con un mes. Mm.
Ujú. Ya. Pero todavía ustedes eso no se preocupen. Primero hagan la parte que tienen que hacer la teórica. Ya. Miren, como ya tenemos, ¿no es cierto?, un tema, es decir, mi tema, ¿no? Que significa, dice, a ver, yo me decidí por este, ¿no? Análisis comparativo de métodos de valoración de inventarios. Entonces, ¿qué dice? Primeramente debe haber como un tipo antecedente de la problemática, ¿ya? La primera fase, es decir, la empresa caprilosa durante el tiempo o durante el año 2024 ha demostrado ser una empresa, bueno, tipo cosas pueden dar una introducción así. Miren, o una, dice, la adecuada valoración de inventarios es crucial para reflejar de manera fiel la situación financiera y el desempeño económico de una empresa. Miren, hay una como introducción. Luego, en el caso de Caprilosa, la elección del método de valoración de inventario, ¿ya? Son, ustedes conocen, ¿no? Con lo que son los métodos Cardex y etcétera. Pueden tener un impacto significativo. Esta decisión, ya, es como un antecedente que ustedes abren ahí. Sin embargo, y aquí ya viene, ¿no es cierto?, como decir, el problema o la problemática que ustedes van a dar respuesta en el desarrollo de su investigación. Sin embargo, Cafriló se enfrenta a desafíos en la selección del método más adecuado, debido a la volatilidad de los precios de las materias primas, la variabilidad en la demanda de productos y la falta de análisis exhaustivo sobre cada método de valoración. Esto genera incertidumbre en la toma de decisiones estratégicas, dificultando una gestión eficiente del inventario y afectando la transparencia ante sus acciones y entes reguladores. Debido o en este contexto o con lo antes expuesto, ahí ya van a tener que también utilizar conectores, que eso viene siendo parte de la redacción también. Surge la necesidad de realizar un análisis comparativo de los métodos de valoración de inventarios aplicados en el año 2024. ¿Con qué finalidad? Ahí es donde, ¿no es cierto?, voy a dar solución a mi problema o esta problemática, con el fin de identificar cuál de ellos proporciona una representación más precisa y beneficiosa para los estados financieros de la empresa. ¿Me hago entender con la problemática? A ver, comenten. O no entienden nada, también díganmelo. O no están, dijo alguien, o están durmiendo ya o comiendo. No, sí estamos. Vanessa, ¿está entendido? ¿No está entendido? Mónica, Jonathan. Jonathan siempre ha sido calladito. Lourdes, Yajaira. La idea, yo les digo algo, la idea es que vayamos avanzando a la par con lo que se va explicando y ustedes van a tener prueba-error. O sea, si no está bien, bueno, a modificar. Si está bien, ¿qué más? Siguiente paso. ¿Ya? Entonces, miren, luego de esto ya viene lo que es, en cambio, la justificación. ¿Qué me indica la palabra justificación? El poder justificar mi proyecto, por qué yo lo estoy haciendo, qué es lo que busco, ¿ya? Si nos vamos de acuerdo al tema de, perdón, al modelo del complexivo, ¿ya? A ver, estoy con ustedes. Déjenme.
Igual yo les voy a dejar las diapositivas para que vayan leyendo, pero aunque la idea es que aquí puedan hacer cualquier pregunta, ¿ya? No es que, y si no me entienden nada, también díganme. A ver, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa la justificación? Primeramente, significa que yo em, pueda expresar, ¿no? La importancia de este proyecto, por qué es relevante, por qué es lo que yo me decidí hacer este análisis, por qué yo me decidí desarrollar mi proyecto del tema específicamente, ¿ya? Es decir, ¿por qué voy a desarrollar una aplicación? ¿Por qué quiero desarrollar un programa? ¿Por qué quiero... eh, no sé si ustedes observaron la casa abierta, por ejemplo, el año pasado, creo que así estaba usted, Vanessa, y miren, ahí algunos estudiantes de la carrera de aplicaciones web mostraron lo que venían ya realizando, o lo que ya han empezado a realizar, o lo que a futuro también quisieran alcanzar. Entonces, un proyecto de investigación de trascendencia se puede evaluar como irrelevante si la justificación del proyecto es deficiente. Usted tiene que justificar el porqué de realizar ese proyecto. O sea, que por qué verdaderamente ustedes vieron o a través, ¿no es cierto?, de la situación financiera de tal empresa, dijeron, bueno, algo está fallando y es lo que yo quisiera saber. O si mi perspectiva me dice que en esta parte está fallando la empresa. Ya luego de haber incluso analizado, ¿no es cierto?, la situación financiera. Entonces, si no expresa la importancia, no lo va a poder ejecutar. O sea, no va a haber la necesidad de ejecutarlo. Tiene que ser convincente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el jurado, va a haber un jurado para todas las modalidades, es decir, en todas las modalidades va a existir un jurado. El jurado evalúa la trascendencia del proyecto en base a la justificación y de ello también dependerá, pues, su calificación, el que usted pueda decir, eh, Priscila, yo quise hacer esta investigación o porque observé o analicé la empresa y de acuerdo a los resultados que arroja, que veremos más adelante. Bueno, entonces esa justificación pues también va plasmada, ¿no es cierto?, en el orden del modelo del examen complexivo. Y como les dije, también se lo utiliza, se aplica para las demás. ¿Por qué? Porque ustedes de ahí van a hacer un enlace de toda la información. Tiene que ser convincente, ¿ya? La importancia puede justificarse por su aporte teórico a la psicología de la ciencia, su aporte, el aporte que usted quiere brindar. Denme un minutito. No puede ser, no he metido mi cargador. Se me va a cerrar la sesión. Preguntas hasta aquí porque íbamos a ver lo que son los objetivos específicos. No lo he traído. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas?